Muy buenas noches a todas las personas que se están conectando en este momento, a todas las personas que van a escuchar esta charla, ¿sí? Con respecto a la magia de acompañar a un otro, de qué se trata acompañar a un otro. Y en los espacios que les toque compartir conmigo, van a ver que se trata de una disrupción muy importante que tenemos que aprender a hacer con respecto a nuestro pensamiento crítico, ¿sí? Pensamiento crítico es la capacidad que tenemos todos de poder analizar y cuestionar las seguridades que tenemos, las creencias que tenemos para no entrar en sesgos, ¿sí? Para no entrar en lugares donde realmente no podemos gestionar una intervención de feedback o una creencia que puede llegar hasta inclusive limitarnos como terapeutas, futuros terapeutas, ¿sí? Y lo más importante de todo, antes de presentarme y decirle quién soy y por qué estoy acá, es entender que el mundo holístico, ¿sí? No es solamente para personas que ejerzan psicología o terapia en sí, sino que el mundo holístico es un descubrimiento, es el desarrollo, es parte de lo que se conoce como el desarrollo del ser, y esto puede ser aplicado a cualquier disciplina. Y créanme, porque tengo amigos abogados que hacen, sí, constelaciones y trabajan con todo este principio de constelación para trabajar sus casos en abogacía. Y ustedes dirán, pero ¿cómo abogacía y constelaciones? Tiene que ver con el sentido, con lo que la persona va a analizar, cómo puede apoyar y puede gestionar las emociones y el entendimiento de sus clientes o de sus pacientes según el rubro. Esto quiere decir que la holística, entre otras disciplinas, está apuntada a toda persona que quiera desarrollar su ser y que puede ser aplicado en muchísimos ámbitos, ya sea directo o ya sea de manera indirecta. Así que, si la tecnología me acompaña, y ustedes me van a decir en un segundito si me acompaña o no me acompaña, voy a compartir pantalla para empezar esta disertación, como yo digo. Que me levanta, ahí la veo a Patricia. Dame Patricia, ¿se ve más. en pantalla? ¿Se ve o no se ve? ¿Me levantás el dadito? ¿Sí se ve? Bien, muchísimas gracias. Están viendo mi foto, ¿sí? Y un poco de la descripción de mi persona. ¿Estoy correcto? Bien. Entonces me presento para que me vayan conociendo, porque más allá de ser una persona que ha conocido a Emanuel, que todos obviamente conocen a Emma, sí, hace muchísimo tiempo la vida nos chocó en varias oportunidades y esta es otra de las oportunidades en las que trabajamos juntos porque tengo la suerte de tener una visión muy parecida a la de él y siempre comulgamos hacia dónde queremos desarrollar las cosas. Por lo tanto, mi nombre es Nadia Rodríguez, ¿sí? Pero comercialmente y en la vida me conocen como Nay, así que me van a escuchar nombrar o ser nombrada como Nay Rodríguez. Soy coach ontológica profesional de manera internacional, terapeuta integrativa, que también vamos a estar hablando qué significa ser terapeuta integrativa. También todo lo que hago, para no ser redundante, lo hago a nivel internacional, con muchísimos países y personas a lo largo del mundo que sean hablahispantes, porque voy a explicar que solamente hablo español, y trabajo desde el enfoque ya sea sistémico, yuidiano, neurocientífico, holístico. Me especializo en inteligencia emocional y habilidades blandas, por lo tanto también tengo otro nicho de trabajo que es la consultoría de empresas, donde trabajamos liderazgo, habilidades blandas, comunicación, porque lo que buscamos o lo que yo busco es el desarrollo de los talentos y las habilidades personales, ya que para ser un buen empleado, para ser un buen marido, una buena esposa, una buena madre, para hacer cualquier rol de la vida necesitamos desarrollarnos primero nosotros a nosotros mismos. Y también, como verán, formadora y speaker internacional, que significa conferencista, es una de las cosas que más me apasiona y una de las cosas que me trajo acá. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar sobre algo muy importante, que es la magia de trabajar con un otro. ¿Qué es esto, sí, de acompañar? Por eso los invito a que reflexionen conmigo,
Hay cosas que las van a escuchar por primera vez, hay cosas que no, hay cosas que las pueden interpelar, que inclusive pueden entrar en bloqueo. Hay una parte de su mente que va a decir, yo no creo esto, para mí esto no es así. Y no se trata de convencer a nadie, se trata de generar pensamiento crítico, ya que si una persona no logra tener un ejercicio crítico sobre lo que hace y sobre su persona, simplemente quedará en el estancamiento del yo soy así. Y no hay algo más limitante en un ser humano que la frase yo soy así. Por eso, lo primero que les voy a preguntar es si una sola ciencia lo resuelve todo. Si hay una técnica única que pueda resolver el conflicto de las personas en general. Y quiero que lo vayan pensando. Primeramente, ninguna ciencia por sí sola puede abordar toda la complejidad que es un ser humano. Definamos a un ser humano como un organismo complejo, ya que trabaja en varios niveles. Nosotros muy holísticamente llamamos cuerpo-mente-alma muchas veces, cuerpo-mente-espíritu, pero tenemos áreas cognitivas, áreas mentales, áreas funcionales, áreas biológicas, áreas emocionales, y todas interactúan a nivel biológico. Por lo tanto, si el ser humano realmente es un organismo complejo, ¿será tan cierto que una sola técnica es la solución lineal para algo tan complejo como el ser humano? Entonces, no somos técnica, cada uno de nosotros, terapeutas o no, ¿sí? Y también a quienes eligen un terapeuta, tienen que entender que no somos una técnica, somos acompañantes de procesos humanos, porque ¿a quién tienen enfrente? A un ser humano, a una persona. Por lo tanto, lo que nosotros debemos primar continuamente es el entender que estamos acompañando un proceso. Y ese proceso lo tiene alguien tan complejo como un ser humano. La persona tiene que ser el centro, ¿sí?, de nuestra terapia, no el método que usemos. El método es nuestra varita mágica, a mí me encanta decirlo así. El método es nuestra varita mágica, es la forma en la que sabemos comunicarnos, sabemos explicar las cosas y sabemos abordar. Pero tenemos que entender que en el momento que esté trabajando con un otro, lo más importante para mí como terapeuta debe ser el otro que está enfrente mío. Por tal motivo, la pregunta que también les hago es, ¿por qué esto de integrar? ¿Por qué Nye habla de terapia integrativa? Por eso, ninguna ciencia por sí sola puede abarcar la complejidad del alma humana. Y fíjense que acabo de poner alma, ¿sí? Porque literalmente es algo que nos genera una distinción totalmente hermosa. Entonces, dicho esto, a mí me gusta dar la bienvenida en este momento. Hola a todos los que me están escuchando. La invitación es a que realmente puedan pensar, sentir, reflexionar sobre algo tan esencial, ¿sí?, como cuando decidimos acompañar a otro ser humano en su proceso. Y esto es sumamente importante. En terapia, el centro debe ser el ser humano. Y eso tiene que estar siempre en el eje de la ética. Porque si les digo esto desde el inicio, que lo vengo trabajando, ¿sí? ¿Por qué les digo desde el arranque, por favor, miren a un otro? ¿Sí? Lo más importante es el abordaje, el acompañamiento a un otro y no la técnica que usen en sí mismo. Y no estoy diciendo, ¿sí?, que la técnica sea mala, que una sea mejor que otra, no. Ahora van a entender por qué hago tanto hincapié en esto. Muchas veces, cuando nos formamos como terapeutas, por ejemplo, puede ser terapeutas, psicólogos, indistinto, perdón que hoy estoy con mucha tos, así que sepan disculpar si toso. Cuando nosotros nos estamos formando como terapeutas, es verdad que en un momento nos enamoramos de una técnica, porque díganme, ¿quién que está acá no se enamoró de lo que hace? ¿No se enamoró de la técnica que están utilizando? El primer amor es encontrar eso, la técnica que nos hace match, ¿sí? También puede ser una teoría
o un enfoque, ¿sí? Porque no solamente hay técnicas, y eso está sumamente bien. De hecho, es sumamente importante que cada uno tenga una técnica madre, una técnica que lo implique, que se conecte y que sea un eje, algo que nos sostenga en el momento de acompañar a un otro. Pero nunca debemos perder de vista que las personas no vienen en un molde teórico, no vienen en un frasco teórico, y eso significa que no a todo el mundo le va a ir la misma solución. La vida de alguien, la historia, sus traumas, sus energías, sus recursos, sus bloqueos, no entran en ninguna caja única, ¿sí? Aunque todos pasamos lo mismo, todos tenemos trauma, todos tenemos una historia, un transgeneracional y demás, no todos los vivimos de la misma manera, no todos tenemos la misma historia y no todos oímos y comprendemos de la misma manera. Por eso hoy voy a hablar de lo que significa ser un terapeuta integrativo y de cómo abordar un otro con herramientas que son amplias, con respeto, con criterio clínico inclusive, pero también con conciencia emocional y sobre todo conciencia humana. No somos partes sueltas, ¿sí? No, 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 no somos partes sueltas, somos una totalidad integrada. Y ustedes me pueden decir, Nay, a veces somos una totalidad completamente disfuncional que está integrada. Sí, porque el ser humano, a través de sus años, va tratando de integrar, sanar y comprender para qué vino y qué es lo que tiene que sanar y sobre todo entender una historia que hasta este momento lo está condicionando y determinando. ¿Sí? Porque al fin y al cabo, hasta que comprendemos y buscamos la transformación o la sanación, somos el resultado de lo que hemos vivido. Por eso los patrones, por eso las incidencias, por eso todo lo que vemos en terapia. El ser humano es un sistema complejo, ¿sí? No solo somos cuerpo, ni solo somos mente. Somos mucho más, somos emociones, somos alma, y tampoco somos solo alma o solo emociones. Ni solo somos una consecuencia de hechos o transgeneracional. No, somos una unidad totalmente integrada. ¿De qué? Una unidad integrada biológica, psicológica, emocional, social y espiritual. Cada persona que nosotros atendemos está atravesada por todas estas dimensiones, por todas. Y esas dimensiones no solo se abarcan con una única herramienta. Por eso un terapeuta integrador, un terapeuta integrativo, observa, escucha, evalúa y elige, ¿sí?, qué herramienta va a utilizar. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que alguien recién esté empezando terapia y necesite contención a que alguien que ya está en proceso y ya va en un nivel más avanzado de la terapia que necesita ser desafiado, ¿sí? En cada etapa del proceso, la intervención cambia y nuestra presencia también ante la terapia va cambiando. Entonces, para resumirles rápidamente lo que acabo de explicar, debemos entender que somos cuerpo, mente, emoción, espíritu y contexto, que no se necesita un solo abordaje, que podemos tener nuestra varita mágica, pero debemos tener también un montón de otras herramientas, porque nos puede pasar que venga un paciente con nosotros y no se encuentre ese match o esa conexión con el idioma terapéutico que nosotros hablamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿No lo podemos ayudar? ¿Tenemos que dejarlo ir? ¿Nos damos por vencidos o nos animamos a incorporar herramientas que nos permitan que este paciente o consultante nos pueda escuchar y empezar a metabolizar lo que nosotros estamos diciendo? Y con tiempo vamos a poder ir llevándolo desde nuestra terapia madre a entender todo lo que nosotros necesitamos que entienda. También es ser un terapeuta integrador, es tener una mirada amplia, una ética
y una conciencia para trabajar con un otro. Y esto es sumamente importante. El otro no se acompaña desde una teoría, se acompaña desde el ser. Por eso nosotros en coaching, en la parte de ontología, decimos, y Carl Jung decía esto, cuando estés adelante de otra persona acompañándolo, tan solo recordá que sos un ser humano enfrente de otro ser humano, ¿sí? Que no te atraviese el ego, que no creas que es la única manera en la que una persona puede sanar o transformarse. Solamente estate presente para entender qué necesita, cómo necesita ser escuchado, qué palabras necesita escuchar para poder entender eso que nosotros ya entendimos y ya vimos. Porque, sinceramente, muchas veces cometemos errores sin la maldad, sin la intención, pero sí desde los sesgos, ¿sí? Por eso ahora quiero que nos detengamos en algo que para mí es fundamental. Ninguna técnica, por más poderosa que sea, va a servir, ¿sí? Si quien la aplica no ha hecho un camino profundo sobre sí mismo. Ser terapeuta integrador no es solo acumular formaciones, abordajes, no. Es haber transitado, haber llorado, haber estado roto, haberse reconstruido y haber comprendido en carne propia los procesos humanos que vas a ayudar a transitar a otros. Y desde este punto debo decir que no hay ninguna persona en el mundo existente que no tenga algo que resolver, que no tenga algo que entender o que no tenga algo que solucionar. Algunas personas lo hacen con más implicancia, se pueden enfermar, pueden tener trastornos psicológicos, ¿sí? O enfermedades diversas, pero todos vinimos a hacer el mismo camino, algunos con más dificultad y otros con menos. Pero al fin y al cabo, todos tenemos un proceso de descubrimiento. Por eso mismo, si vamos a seguir teniendo que hacer un trabajo interno, va a ser en pos nuestro y en pos de nuestros pacientes o consultantes. Los primeros que tienen que trabajarse son ustedes. Los primeros que tienen que saber cómo gestionar las cosas son ustedes. Y esto no significa que a un terapeuta no le pasen cosas, ¿sí? Que a una persona que ejerce y ayuda a un otro tiene que tener la vida resuelta. No, no hablo de eso. Hablo de que un terapeuta, por más difícil que sea lo que está sucediendo, por más complicado que le sea, sabe qué herramientas utilizar y sabe cómo resolverlo, por más que cueste, ¿sí? Por más que sea un momento muy difícil. Significa que tenemos las herramientas y tenemos el ejercicio para hacerlo. Porque si no, díganme, ¿no sería muy hipócrita decirle a una persona cómo solucionar un problema que ni siquiera nosotros podemos solucionar en nuestra vida propia? Y digo hipócrita desde un lugar muy bello, no desde una ofensa, sino desde qué lugar y desde qué sabiduría y desde qué entendimiento del proceso yo puedo ayudar a un otro en algo que yo misma no estoy pudiendo. Por eso uno tiene que también saber cuándo puede con algo y cuándo no, ¿sí? Somos seres humanos y eso nos hace imperfectos, eso nos hace cometer errores, pero eso también nos da la nobleza de poder aprender y de poder ser cada día mejor en cualquier área de la vida. Por eso un terapeuta es importante que esté formado, que tenga una maduración en todo lo que es el aspecto terapéutico. Y la terapéutica no es solamente holística, ¿sí? La parte terapéutica, que es la psicopedagogía, está en la educación. Tenemos esto en todos los ámbitos de nuestra vida. Sobre todo mantener una ética, ¿sí? Ya que tiene herramientas internas para no volcar su mundo interior a la otra persona. Esto significa la capacidad de no hacer propio el dolor ajeno, que en algún momento, si ustedes quieren, voy a explicar la técnica que no se explica en ningún lugar porque no se enseña ni en psicología, ni en carreras realmente, vamos a decir, facultativas, ni en la holística, ni en ningún lado te enseñan cómo manejar, ¿sí?
el empatizar con un otro, el entender lo que le pasa a un otro sin traértelo y hacer lo propio, entendiendo que el dolor es del otro, pero yo tengo que poder sumergirme por un ratito para entender. Porque ¿cómo puedo ayudar a un otro si yo no entiendo cómo sufre, cómo piensa, cómo siente, qué herramientas tiene disponibles, qué debilidades tiene? Porque las herramientas de Nadia solo le sirven a Nadia. Cuando yo estoy trabajando con un otro, yo no puedo darle a un otro las herramientas de Nadia, porque le haría daño, porque no las podría manejar, porque las herramientas están en cada uno. No está en el pozo. Entonces, vamos a seguir un poquito más. Voy a mostrar la filmina. El terapeuta debe trabajarse antes de acompañar a un otro. Tendrá cosas que resolver, por supuesto, pero ya posee las herramientas y sabe cuándo intervenir y cuándo esperar que la persona madure. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces como terapeutas y muchas veces con las grandes herramientas que manejamos, nosotros en una sesión, en dos, en tres, dependiendo la capacidad y los años de ejercicio profesional de la persona, nosotros nos vamos a poder dar cuenta de un montón de cosas que el consultante no. La pregunta ética es, que yo vea todo lo que estoy viendo, ¿me da el derecho a decir todo sin evaluar si la persona puede metabolizar todo lo que yo le voy a explicar? Y de esta manera les voy a explicar un ejemplo que siempre doy con respecto al tarot. Y vuelvo a decir, para que todo el mundo comprenda, el tarot está dentro de la holística, es una ciencia muy hermosa de canalización, lo quiero dejar totalmente aclarado, pero si yo viene un consultante y yo le hago una tirada, ¿sí? Y me pregunta, vamos a imaginar, es una de las cosas que más se pregunta en tarot, quiero saber si mi marido me está engañando, ¿sí? Entonces yo tiro las cartas, tengo el dominio de ver y digo, sí, mira, te está engañando, es una persona del trabajo, una compañera rubia, y yo le doy toda la información que veo. Esa persona sale de mi consulta, se conmociona, no puede gestionar lo que le está pasando, va, agarra un alma y mata al amante y a su marido. ¿De quién fue la culpa? Me gustaría que lo respondan en el chat. ¿De quién fue la culpa? Si pasa esto, quiero pensamiento crítico, todas las respuestas están bien. Van a conocerme que yo jamás me ofendo, jamás me enojo y siempre miro la diversidad de opiniones. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién tiene la culpa? La responsabilidad es compartida, dice Verónica. María Esther dice nuestra. Y me quedo con esto. Entiendo, Verónica, que decís la responsabilidad es compartida, pero en este punto no. Es nuestra. Nosotros pusimos el arma de la información sobre la persona sin saber si la persona estaba psíquicamente estable, si la persona podía metabolizar esta información, si la persona podía gestionar este impacto de información. Esa es parte de la ética profesional de un terapeuta. Que nosotros sepamos no nos da el derecho y no nos da el poder de vomitar todo lo que nosotros podemos saber en una sesión. La ética nos dice, tenemos que evaluar a la persona, tenemos que ver cómo siente, cómo piensa, cómo gestiona, cómo resuelve. Y de la manera en que la persona pueda ir gestionando, le voy dando la información. ¿Sí? Porque estamos trabajando con un otro, porque nosotros tenemos responsabilidad ante lo que decimos. Y eso es algo que pocas veces se los enseñan, ¿sí? Entonces voy a seguir un poquito más. Seguimos un poquito más. A ver, también hay una parte muy hermosa. Yo soy una persona de ciencia, de holística y de espiritualidad, algo que me llevó muchos años porque fueron partes de mi personalidad que se peleaban. Obviamente
Por un lado, soy una persona académica totalmente empírica, ¿sí? Y científica, y por otro lado, tengo un lado esotérico, espiritual y sumamente amplio. Y hoy vemos en la vida que estas dos visiones del mundo vienen en conflicto hace años, ¿sí? Como cuando la teología dice que la ciencia no existe o la ciencia dice que la teología no existe. Y en realidad es tan mágico de entender que ambas se complementan y ambas están mezcladas en la misma historia. A mí me llevó años poder integrar, ¿sí?, mis dos partes y llegar a entender un todo desde todas las formas posibles de entendimiento. Por eso, también me gustaría que sepan que comprender el cerebro, cómo funciona un cerebro para acompañar, es algo que debemos saber. No deben ser psicólogos, no tienen que ser médicos, no, pero tienen que tener una base de entendimiento y de funcionalidad ante los comportamientos humanos, porque también ustedes como terapeutas pueden recibir, por ejemplo, una persona con bipolaridad, pueden recibir una persona con algún trastorno, pueden recibir una persona que necesite medicación o pueden estar enfrente de una persona que tenga un problema y aunque ustedes no lo van a poder trabajar y no lo van a poder diagnosticar, pueden tener la información base para saber si necesitan trabajar complementariamente con otro médico, con otro terapeuta, con otro profesional. Lo que yo trato es de que ustedes comprendan que cuanto más bases tengan de entendimiento, más exquisito y más bueno va a ser el abordaje que ustedes van a tener. Acá Samantha dice, le hubiera gustado antes, le hubiera preguntado antes de la terapia si quiere conocer si hay infidelidad. Sí, Samantha, entiendo el punto de preguntar. Ahora, una persona que no vivió la experiencia no te puede decir cómo va a reaccionar, ¿sí? Y si la persona va a preguntarte específicamente, yo quiero saber si mi marido me está engañando, en ese caso la tarotista hizo lo técnicamente correcto, que es responderle la pregunta, porque hizo eso, ¿sí? Tal vez yo no le hubiera dado la información precisa, hubiera hecho más lo que se conoce como abordaje de tarot terapéutico. Le hubiera dicho que veía conflictos, que puede ser que haya algún problema de pareja, y hablaría con la persona, porque en la charla, en el abordaje, es donde empezamos a conocer a la persona. Recuerden que la persona dice todo mientras que habla, ya sea de manera consciente o inconsciente, nos está diciendo muchas cosas de sí misma. Por lo tanto, nosotros tenemos una ética profesional. De hecho, por ejemplo, en mi caso, sí, también hablo mucho y van a ver mucho, y gracias a Dios, muchos médicos y muchos psiquiatras hablando de estigmatizar con un diagnóstico, ¿sí? ¿Qué pasa cuando te dicen tenés TDAH, tenés cáncer, tenés autismo? ¿Qué pasa con esa etiqueta que se pone en la persona y que el cerebro empieza a mimetizarse para trabajar en función de esa etiqueta? Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Nosotros tenemos que tener mucha conciencia de la información que vamos a brindar porque nosotros también tenemos responsabilidad. Si ustedes creen por un segundo que no tenemos responsabilidad ante lo que decimos, les pido que se tomen 5 segundos para pensarlo sinceramente. Sinceramente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del cerebro, me voy a ir para explicarle un poco qué aportan las neurociencias, ¿sí? ¿Qué pasa con las neurociencias? Hoy las neurociencias nos dan una base sólida para entender cómo funciona el cerebro en situaciones, por ejemplo, de traumas, de estrés, de bloqueos, de apertura emocional. Pero primero hay algo clave en todo esto. El cerebro no distingue entre el peligro real y el peligro simbólico. Le tiene que hacer ruido porque una definición del inconsciente nos dice que el inconsciente no puede distinguir entre lo real y lo simbólico. Y acá está la conjunción de lo que pasa con el cerebro.
¿sí? Recuerde que el cerebro tiene 3 capas, estamos hablando del reptiliano, del neocórtex y del sistema límbico, que están divididos por los hemisferios derechos e izquierdos, nuestro tronco encefálico, ¿sí? Y también todo lo que pasa en esa interacción. Eso quiere decir que todo esto, aunque no sea difícil de entender, está totalmente conectado. Por eso, una palabra, una mirada o una ausencia puede activar mecanismos de defensa en una persona de manera muy profunda, ¿sí? Y se los voy a decir y les voy a contar por qué. Una vez me contactó un psiquiatra que hace hipnosis clínica, que era español, para consultarme si estaba dispuesta a hacer una terapia de hipnosis regresiva con él, porque quería evaluar algunas cuestiones nuevas en su abordaje. Obviamente, él ya sabía quién era, mi currículum y demás, y le dije que sí. Lo voy a hacer muy simple. En el medio de su abordaje, él utiliza una palabra, que la palabra fue dulzura. Cuando él dijo la palabra dulzura, todo mi sistema, todo se puso en alerta y mi mente entró en colapso. Dicho sea de paso, ya van a ver conmigo en algún momento cuando les dé las bases de evolución de la hipnosis, ¿sí? Yo tengo la capacidad de poder disociarme en cualquier tipo de trance o circunstancia, por lo tanto, siempre hay una parte de mí que está consciente dentro de un proceso. Dentro de este proceso, dentro de esta hipnosis, en estado de trance, pero mi parte que estaba consciente y disociada le pidió a el terapeuta, en este caso la persona que me estaba haciendo la hipnosis, que por favor, sí, cambie y saque la palabra dulzura de la narración porque me estaba generando algo inexplicable dentro. Esto es el mundo del inconsciente, pero también tienen que ver que afecta nuestra mente y nuestra parte racional. Lo que pasa es que muchos de nosotros no sabemos por qué nos pasa eso. Entonces, simplemente cuando estamos en una sesión, tal vez nosotros estamos acostumbrados a tener un modismo, una forma de hablar, una forma de decir las cosas que puede despertar en un otro algo que estaba de manera inconsciente. Segundo, lo más importante es la regulación emocional. Soy una gran defensora y de hecho una gran educadora en inteligencia emocional porque literalmente fue una de las cosas que a mí me cambió la vida y que hizo que ayudara a tantas personas al día de hoy a transformarse. La regulación emocional no empieza en la mente, sino en el cuerpo. Ustedes recuerdan que muchas veces en bio o en algunas otras terapias, ¿dónde está la emoción? Y la tratamos de buscar en el cuerpo. Eso significa que entre la emoción y el cuerpo hay una conexión totalmente directa. De hecho, las emociones tienen el gran poder de cambiar todo un sistema metabólico y hormonal, generando desequilibrios fisiológicos y enfermedades. ¿Qué es la epigenética? ¿Qué es las enfermedades transgeneracionales? Lo digo en una forma muy simple. Hechos que sucedieron y que no pude gestionar y entender y no pude gestionar emocionalmente, que no fueron resueltos, no se pudieron resolver. Entonces eso genera todo un desequilibrio en nuestro cuerpo. Y obviamente tenemos el sistema límbico, que es obviamente el sistema emocional. También nombré el tallo cerebral, que tiene que ver con la supervivencia, y ahí trabaja en conexión el sistema límbico con el cerebro reptiliano. Son mucho más rápidos y más intensos que el proceso que hace el neocórtex, que es nuestra parte racional, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante, qué importante. Si la persona activa una parte emocional o se activa emocionalmente, no razona, no puede prender su neocórtex, no escucha y mucho menos puede cambiar.
Nuestro viaje, ¿sí? Nuestro rol en ese lugar es ayudar a la persona primero a regularse, a darle seguridad, a que esté presente en el aquí y ahora, a nombrar lo que siente, a validar, a respirar. Porque cuando el sistema nervioso se calma, recién ahí se puede empezar a hablar y a trabajar el aprendizaje y la toma de conciencia o el cambio. Si nuestro sistema nervioso central está alterado, no hay forma de que nuestras áreas puedan comprenderlo y no va a haber cambio. Por eso mismo, las emociones, ¿sí? Se regulan, esto es una metáfora, lo voy a explicar más adelante, se regulan desde lo que es el cuerpo y la conciencia de gestión emocional y no desde la razón, ¿sí? Después se racionaliza, pero al principio no. El sistema nervioso central necesita seguridad para abrirse al cambio, si no la magia no sucede. Y conocer el funcionamiento de nuestro cerebro es una guía para poder intervenir situaciones y distintas personas con distintos abordajes o distintos problemas o distintas formas de entender al mundo. Porque todos vemos, pero no todos vemos lo mismo, no todos interpretamos lo mismo. De hecho, en coaching lo llamamos el fenómeno del observador. Cada persona entiende el mundo según los lentes de la experiencia que le tocó vivir. Y ahí radica muchísimo el punto de entendimiento terapéutico. Por eso mismo, voy a hablar un poco de mi amada psicología, entre otras cosas que amo, y es entender lo que es la psique, que la psique es mucho más que el pensamiento. De hecho, el pensamiento está más ligado al cerebro neocórtex y la psique tiene más que ver, ¿sí?, con el sistema límbico y el sistema de supervivencia. Por eso es emoción, es historia, pero sobre todo es sentido. Eso es lo que es la psique. Y vamos a ver los conceptos básicos de la psique. Vamos a estar viendo conceptos que son sumamente básicos para ir sumando un poquito de información y darles un poquito de mayor herramienta en esta mini clase. Desde la psicología, sobre todo desde los enfoques profundos como la psicología analítica, entendemos que la psique no es solo pensamiento. La psique está hecha de emociones, de creencias, de imágenes internas, que serían arquetipos, estructuras, experiencias pasadas, vínculos, cuerpo y alma. Un montón. Por ejemplo, ¿sí? Muchos síntomas no son el problema, ¿sí? Piensen que cuando aparece un síntoma, el síntoma no es el problema, sino mensajes de la psique queriendo pedir que las escuchemos, ¿sí? Por eso se dice que cuando el cuerpo habla es porque llevamos mucho tiempo sin escuchar las llamadas de atención que el inconsciente una y otra vez nos estuvo tratando de avisar o de enseñar. Por ejemplo, un ataque de ansiedad puede no ser solo miedo al presente, ¿sí? O miedo al futuro, sino una respuesta del cuerpo guardada por memorias pasadas, ¿sí? Y yo sé que entiende de transgeneracional, por lo tanto lo que trato de explicar es que un simple síntoma de ansiedad puede tener múltiples focos y múltiples opciones de por qué está ahí viviéndolo una persona. Porque 2 más 2 no es 4, señores y señores, cuando hablamos de un ser humano. Entonces, como terapeutas, necesitamos leer mucho más que los síntomas. Y, por ejemplo, preguntarnos, ¿qué está diciendo este síntoma que aún no puede ponerse en palabras? ¿Qué emoción está atrapada en este síntoma? ¿Qué vínculo o experiencia lo activó? Porque la psique se sana en vínculo. Y esto es algo tan importante. No se sana desde el entendimiento una psique,
¿sí? Sino desde el vínculo. Por eso lo importante del vínculo terapéutico. Y esa es nuestra clave. La psique humana se forma en un vínculo, no aparece porque sí. No todo lo que sentimos es actual, por eso aparece lo que es el inconsciente en estado presente. Y el síntoma habla, escucharlo es parte de sanar, pero no se escucha de una sola forma. No se escucha solamente desde el órgano que está o desde la emoción que trae. No, el cuerpo habla y el ser humano habla a muchos niveles. Y lo que yo le estoy diciendo es invitarlos a aprender los idiomas en los cuales una experiencia humana puede expresarse o proyectarse en un ser humano. Por lo tanto, seguimos un poquito más y acá les hago una reflexión. Una forma de acompañar a las personas es reconocer que en cada etapa del proceso se requieren recursos diferentes para articularlos con un eje claro. ¿Qué significa esto? Que si yo soy psicóloga o soy biodecodificadora o soy reikista o soy consteladora, ese es mi eje y está genial, pero tengo que tener la humildad de entender que necesito mucho más que un solo eje, mucho más que una sola forma de ver algo, ¿sí? Aunque mi abordaje vaya de esa manera, por ejemplo, mi abordaje es desde la psicología junguiana, que ya algún día les voy a explicar si les gustaría aprender, tiene un enfoque espiritual, sistémico, ¿sí? Arquetípico, o sea, transgeneracional, y trabaja la psicología. Pero sin embargo, yo en una sesión, de manera hablada, te hago una constelación, te hago una ubicación o reubicación sistémica, te hago una bio, te trabajo todo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo trabajo todo? Nadia, ¿haces una ensalada rusa? ¿Qué la frenás? ¿Ponés muñequitos o le haces el árbol? No. Hace más de 12 años que implemento hacer todas las técnicas desde la conversación. Y no es magia, es simplemente entender qué hace cada técnica, qué hace cada abordaje, qué hace, ¿sí? De qué está enfocada. Y créanme que desde la palabra se puede hacer exactamente igual. Yo elijo hacerlo desde la palabra, ¿sí? Hay personas que eligen hacerlo desde el movimiento, me refiero desde el ritual, de la forma de cómo se hace, por ejemplo, una constelación, ¿sí? Yo hace muchos años que eso lo dejé de hacer y me aboqué al don de la palabra, porque es lo que a mí me gusta. Y de esa manera logro llegar a la otra persona. Esa es mi varita mágica. Pero miro todas las ciencias, aprendo de todos los abordajes, porque todos tienen algo que el de al lado no tiene. Y esa es la humildad de entender lo integrativo. Por lo tanto, la gestión emocional del terapeuta es algo fundamental. No podés acompañar emocionalmente, ¿sí? Si no sabes habitar tus propias emociones, porque si no podés con vos misma, ¿cómo vas a poder con otra persona? ¿No? Es una hermosa evaluación para hacernos y para seguir, ¿sí? Dándonos ese impulso de seguir trabajándonos, porque ese es un arte. Eso hace que un terapeuta sea cada día mejor terapeuta. Por lo tanto, ¿sí? En este punto vamos a hablar de pilares, ¿sí? Uno de los pilares es saber gestionar las propias emociones para poder acompañar las emociones ajenas. Porque en una consulta vamos a estar realmente conviviendo con el miedo, el dolor, ¿sí? El enojo, la vergüenza, los traumas, las proyecciones, las resistencias, un montón. Y si no tenemos trabajado todo esto en nosotros, ¿sí? En nuestras propias heridas, vamos a reaccionar en terapia en vez de responder. En algún momento, ¿sí? Algo nos va a tocar y nos vamos a proyectar. Y algo que tenemos que estar muy atentos, éticamente hablando, cuando trabajamos con un otro, es nunca jamás proyectar, ¿sí? Por eso, gestionar emociones no es reprimir,
No es dejar de sentir, no es fingir demencia de que esto a mí no me está sucediendo, no, 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 no. Es poder sentir y al mismo tiempo saber realmente, ¿sí? ¿Qué hago con esto que siento? Si me enojo, ¿sí? Lo noto, lo observo y decido qué hago. Si me duele algo, ¿sí? Que el otro me trae, lo reconozco, no lo proyecto, lo resuelvo. Si me identifico con algo, entonces me tengo que correr como terapeuta. Si algo me está tocando, si me estoy proyectando, si en algo me estoy identificando y no me permite ser objetiva, humildemente, tengo que derivar. No porque seamos malos terapeutas, porque todavía es algo que tenemos que seguir trabajando en nosotros. Entonces, para entender esto, sí, es muy importante diferenciar la empatía de la simpatía. La empatía no es simpatía, no es lo mismo, ¿sí? Y tampoco es función emocional. La empatía implica estar presente en un otro, poder sentir con el otro, pero sin apoderarnos del dolor y de la circunstancia del otro. Porque el otro necesita realmente que seamos un faro y no un espejo roto, ¿sí? Necesita nuestra luz. Por eso decimos que la emoción del otro no es mía, pero sí es mi responsabilidad, ¿sí? Como terapeuta, cómo la abordo y cómo sostengo la emocionalidad de ese paciente o consultante. Y es sumamente hermoso poder entenderlo, que fue lo que dije anteriormente. Las herramientas de NAI son de NAI, pero ¿cómo voy a poder guiar a una persona en sus propias herramientas si yo no puedo verlas o no puedo entenderlas? Es ahí donde tengo que entrar a empatizar, tengo que sentir lo que está pasando en la persona y retirarme para con toda esa información saber hacia qué lado lo voy a guiar o qué tengo que mostrarle para que tome las mejores decisiones. Por eso decimos que la emoción del otro, vuelvo a repetir, no es mi emoción, pero no me quita la responsabilidad de saber cómo tengo que sostenerlo y abordarlo. Y si realmente no puedo, entonces lo correcto, lo ético, lo humilde, ¿sí? Es poder o trabajarlo o derivarlo. Derivar no nos hace peores terapeutas ni nos hace malos ejerciendo la profesión. Es la humildad de entender que a veces hay cosas que no las podemos abordar. ¿Sí? Entonces, como terapeutas tenemos que tener claro que somos una contención, pero no somos la salvación, que somos guía, pero no somos muletas. Nosotros tenemos que hacer que la persona camine, no arrastrarlo y que camine gracias a nosotros. Por eso uno de los grandes principios que enseño es la no dependencia terapéutica. ¿Sí? Si un paciente genera apego y dependencia a nosotros, entonces estamos cometiendo un error. ¿Sí? La persona se tiene que apoyar y hay que hacer una distinción entre apoyar y ayudar. Yo sé que la palabra que más usamos en la jerga cultural es la palabra ayuda, pero se los voy a hacer con esta distinción. Cuando yo ayudo, le resuelvo el problema. Cuando yo apoyo, le doy fuerza y un empujón, pero la persona es la que tiene que terminar haciendo y resolviendo. Siempre sean un apoyo, ¿sí? Sean apoyo, sean un faro. Entonces, para resumir esta parte, la gestión emocional empieza obviamente por uno. La empatía no es absorber, es resonar con la otra persona sin desahogarse. La emoción del otro no es propia, no es nuestra, pero sí es nuestra responsabilidad. ¿Qué voy a hacer con la emoción de un otro? ¿Cómo lo ayudo? ¿Qué necesita? ¿Sí? Por lo tanto, amo decir esto, la técnica madre y los abordajes terapéuticos, una parte que me encanta. Una de las cosas más valiosas de la integración terapéutica es que nos permite adaptarnos a las personas y no al revés. Sin embargo, eso no significa realmente que
uno pueda con todo. No, a veces no podemos con todo. A veces hay casos que no podemos trabajar porque nos implican directamente, a veces porque no tenemos el conocimiento. Entonces uno con mucha humildad y mucho respeto y amor debe saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Y si él no es algo que puedo trabajar, lo trabajo. Y si él no es algo que puedo estudiar, lo estudio. ¿Sí? Porque para eso estamos, para crecer. Sin embargo, eso no significa, ¿sí?, que debamos improvisar. No, improvisar no. Todo terapeuta necesita obviamente una técnica madre, una base sólida de la cual le dé una estructura en lo que es el abordaje, el lenguaje, el marco, yo voy a decir marco teórico desde la psicología, el modo de intervención. Y esa es la técnica de eje, pero no significa que sea el único abordaje que debe estar en la terapia. Esto nos ayuda a observar, interpretar y acompañar con mucha más claridad a un otro que no deja de ser un sistema complejo, lo vuelvo a repetir. Pero también es clave entender que ninguna técnica alcanza para todos los procesos ni para todas las personas. Por eso van a encontrar gente que diga, a mí la bio me salvó, otros que digan, a mí no me sirvió, las constelaciones a mí me traumaron, o las constelaciones a mí me sirvieron, a mí no me hicieron nada, el psicólogo no me sirvió para nada, a mí me salvó la vida. Porque en realidad, ¿sí?, no existe una técnica única para poder abordar algo tan complejo como el ser humano, ¿sí? Hay personas que van a escuchar, vamos a imaginar idiomas, en vez de hablar inglés, francés, portugués, italiano, la gente escucha desde otros niveles. Hay gente esotérica, hay gente espiritual, hay gente de la teología, hay gente científica, hay gente mental, hay gente emocional. Y yo tengo que saber hablar los idiomas. No significa que tenga que saber de todos esos idiomas, pero sí tengo que saber el vocabulario básico para que una persona abra, ¿sí?, su mente y su escucha para que me permita hacer lo que vine a hacer con un consultante. Por eso mismo, reconocer que necesita una persona en cada momento del proceso es totalmente fundamental. Saber cuándo aplicar una técnica madre y cuándo abrirnos a otros enfoques porque la persona lo requiere, ¿sí? Porque la persona lo necesita. Entonces, estas formaciones, ¿sí?, y esto que les estoy hablando, tiene que ver puntualmente con múltiples, yo le diría múltiples lenguajes del alma, ¿sí? Porque cada persona entiende desde un lugar diferente. Como dije, cuerpo, emociones, palabras, símbolos, energía, conducta, espiritualidad. Cada persona tiene un idioma en el que se conecta para entender las cosas. Y como terapeutas, es fundamental que podamos detectar cuál es ese idioma de la persona, cómo abre su mente y su alma o su corazón para poder entender algo que no entiende y por eso viene con cada uno de nosotros. ¿Sí? No todas las herramientas sirven para todas las etapas, no. Definitivamente no se trata de hacer una ensalada rusa y mezclar todas las terapias, no. Se trata de entender que en cada parte del proceso se requiere herramientas diferentes. ¿Sí? Y eso yo lo descubrí en psicología. Lo voy a decir muy rápido. Amo la psicología, amo todo lo que estudio y soy la crítica número 1 de todo lo que ejerzo y estudié. Porque me di cuenta que cada ciencia en sí misma trata de ser la mejor, ¿sí? Por eso la psicología descarta al coaching o descarta a la holística. La holística, o sea, la bio puede descartar o menospreciar a una terapia floral, porque cada una se cree que es lo máximo, ¿sí? Cada una lleva un ego, ¿sí?, muy grande de pensar que son únicas e infalibles. Y no es así. Por eso vemos personas que a través por ejemplo, de una bio sanan y otras se mueren, ¿sí? Hay personas que se meten a un río y sanan un cáncer y otra persona se mete al mismo río y no sana su cáncer. Entonces hay que entender que hay múltiples factores en todo esto, que es el abordaje terapéutico de un ser humano. Por eso decimos que la técnica madre nos orienta, ¿sí? Pero el proceso humano nos
guía, nos debe guiar. Y acá viene la flexibilidad de entender, y no es una debilidad, ¿sí? Es el respeto al tiempo del otro. Tener una base no es estar encerrados. Yo siempre digo que tener bases es abrirse al conocimiento, es tener raíz para poder expandirnos sin perdernos, ¿correcto? Entonces, sigo un poquito más. Tener una base, no tener una cárcel. Amen lo que hagan, amen su ciencia, amen su abordaje, pero no cierren su mente. Todo terapeuta necesita una técnica madre que ordene su mirada. Claro que sí, ¿sí? Pero cada persona necesita algo distinto en cada etapa del proceso. Y eso también es real. La flexibilidad es parte del cuidado del terapeuta y también del cuidado hacia el paciente. Por eso tenemos, creo que se me pasó rápido, perdón, el tiempo interno del otro. Y esto tiene que ver con lo que yo hice y pregunté de la tarotista que le dio toda la información al consultante y el consultante fue y mató al amante y al marido, ¿sí? Tiempos internos de un otro. Por eso mismo, ¿sí? A veces como terapeutas vemos realmente las cosas muy claras y cuanto más ejercicio profesional, con 5 minutos, con una sesión, es que tenemos un panorama muy fidedigno de lo que está atravesando la persona. ¿Sí? Pero eso no nos da el derecho a nosotros a hacer o decir compulsivamente lo que estamos viendo. ¿Sí? Por eso es tan importante tener en cuenta qué queremos decir, cómo decirlo, cómo mostrarlo y cómo ayudar a que la persona metabolice y entienda las cosas. Un enfoque integrador y un enfoque respetuoso no alcanza solamente con el hecho de saber. Hay que saber cuándo intervenir, hay que saber cuándo decir. No todo lo que se dice se tiene que decir en el momento que nosotros creemos que se tiene que decir. No todo se dice cuando se sabe, ¿sí? Cuando nosotros lo sabemos. No toda intervención es oportuna, aunque sea correcta. Por eso ahí está el hecho de lo correcto y lo ético. Por eso me van a escuchar enseñarles mucho de ética profesional sobre un ser humano. A veces decir algo demasiado pronto puede ser totalmente invasivo, ¿sí? Como no decir nada. Entonces usted mira, Nadia, pero ¿digo o no digo? Ah, ese es el dilema. Digo cuando digo, callo cuando callo y hasta cuándo voy a callar, preparando el campo para que la persona pueda comprender. Porque no solo necesitamos información, y esto sí lo voy a dejar bien claro, el ser humano para sanar, para cambiar, no necesita solamente información, necesita estar listo emocionalmente y cognitivamente para percibirla, procesarla, metabolizarla e integrarla. En ese sentido, ¿sí? La intervención no es solamente verbal. Entonces el silencio también es una intervención. El silencio y el a ver qué pasa con ese silencio también es una intervención. La presencia nuestra debe ser amorosa, debe ser un gesto de sostén, ¿sí? Ahora, Samantha, te doy la palabra. Tiene que tener escucha y tiene que poder transformarnos en una interpretación sana para un otro. Por eso mismo, saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo simplemente saber estar y acompañar. No todo lo que se dice no todo lo que se dice va a ser algo que la persona necesite escuchar en ese momento. Acompañar también es respetar los tiempos de la persona. A veces en terapia vemos que una persona está en bloqueo, le explicamos algo una y otra vez y la persona no puede desbloquear. Muchas veces es porque necesita tiempo y muchas veces es porque nosotros como terapeuta no estamos dando en la herramienta correcta para que la persona se desbloquee. Y el silencio puede ser una intervención sumamente poderosa. Entonces, ¿desde dónde estoy acompañando? Desde una técnica, ¿sí? Que vamos a elegir todos, ¿sí? Que necesita un corazón detrás.
Por eso amemos nuestras técnicas, amemos nuestros abordajes. Toda intervención es un acto ético. Cuando ustedes están enfrente de una persona, hay un ejercicio ético y ustedes son responsables también de lo que suceda según lo que ustedes hagan. Y tu historia también está en juego, ¿sí? ¿La habitas o la arrastrás? ¿Qué pasa con la historia del terapeuta? ¿Sí? Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, voy a hacer un ejercicio práctico muy rápido, ¿sí? Simplemente le pueden sacar un screen de pantalla o lo van pensando. ¿Qué parte de mi historia me trajo acá, al lugar en donde estoy? ¿Sí? Ya sea a esta clase, a querer ver si estudio holística o a ser terapeuta. ¿Qué vivencias, crisis o procesos personales me impulsaron a estar acá? ¿Desde qué parte de mí estoy acompañando hoy? Esta es una pregunta muy profunda, ¿sí? ¿Estoy disponible? ¿Estoy en presencia? ¿O a veces estoy reactiva, confundida o desconectada? ¿Desde qué parte de mí estoy acompañando? Y traten de sacar al ego de lado y traten de escuchar su voz interna, su alma, ¿sí? Porque cada vez que yo me hago esta pregunta, siempre encuentro cosas para trabajar, ¿sí? Un ser humano siempre tiene cosas para trabajar, para mejorar. Entonces, háganse esta pregunta. Y por último, ¿sí? ¿Qué me comprometo a seguir sanando o fortaleciendo de mí para estar disponible realmente para un otro? Porque yo siempre le digo esto a mis pacientes y les digo, es que realmente yo tengo 43 años, estoy haciendo una licenciatura en psicología social y educacional, ¿sí? Estoy haciendo también un diplomado, una especialización en psicopatía y sigo estudiando. ¿Por qué? Porque me sigo interesando en entender, en saber más. Hace años que estudio psicopatología adaptada, algo que no está en el DSM-5, algo que no existe como enfermedad y gracias a Dios hoy lo están trayendo, ¿sí? Cada vez que estudio, cada vez que aprendo, entonces puedo darle algo nuevo o un abordaje más integral a mis pacientes y eso me ayuda a entenderlos mejor. Entonces, esto es una frase muy de lo que es la psicología, pero decimos que somos seres biopsicosocioespirituales. ¿Qué significa? Cuerpo, emociones, pensamientos, vínculos, creencias y propósitos. Ahora, si entendemos que somos todo esto, ¡wow! ¿Siguen pensando que hay una sola forma y una sola técnica que resuelva esto? Solamente se los dejo para que lo piensen. Yo invito al conocimiento, invito a que estudien todos los abordajes que más puedan y se enamoren de uno, por supuesto, porque uno tiene que tener su amor sin cegarse en el enamoramiento y siendo un amor genuino. El amor genuino es libre, no condiciona, no te encierra. Entonces, amen su técnica, no se enamoren, porque no los va a dejar ver. Por eso el terapeuta no cura, nosotros no curamos, acompañamos procesos. Y el que sana es el vínculo terapéutico. Créanme que lo que sana es el vínculo terapéutico. Y esto sería para una gran charla, pero hay que tener esa necesidad de tener una mirada amplia que respete el ritmo de cada uno. Pero ¿por qué yo digo sana el vínculo terapéutico? A lo largo de mi vida vamos a hablar en técnicas, en una forma de sanación que se usa mucho, ¿sí? A mí no me gusta decir sanar, pero podría traer un montón de pacientes míos que le van a decir, Nadia me sanó de una trombosis, me estaba muriendo, Nadia me remitió un cáncer. Nadie nada, nadie nada. Fue la persona. Y les puedo traer miles de casos de abordajes que tuve y vamos a hablar de sanación para tener esta palabra hoy, y a cada persona la sané de diferentes formas. Yo no sano a nadie, ¿sí? La que sana es la persona,
Pero para seguir esta metáfora, yo utilicé abordajes diferentes y obtuve el mismo resultado. ¿Magia? No. Aprendo a escuchar quién tengo adelante y a saber cómo me tengo que comunicar para que entienda lo que al fin y al cabo le voy a tener que mostrar, explicar y ayudar a que resuelva. Entonces, lo que sana es el vínculo terapéutico y va a ser para otra clase o otra explicación. Esto es muy, muy amplio, pero sí es el vínculo terapéutico y la ética del terapeuta es fundamental, ¿sí? Por eso el terapeuta siempre tiene que estar en proceso terapéutico, ¿sí? No digo que hagan terapia continuamente, pero tienen que tener un terapeuta de cabecera, tienen que hablar de sus cosas, y aunque tengan la habilidad de poder analizarse, saber por qué pasan lo que pasan, por qué les sucede lo que les sucede, siempre van a tener sesgos. Entonces, sean lo suficientemente humildes de entender que cuando tengan que resolver, tienen que aprender a trabajar con otra persona, porque ustedes siempre van a ver una parcialidad de toda su historia. Por eso, el que está afuera ve más que el que está adentro. Simplemente una lógica de observación. El terapeuta debe estar en constante trabajo personal, va a tener cosas no resueltas, por supuesto que sí, somos seres humanos, pero debe tener ya herramientas conocidas y gestionadas. Les puede costar más, menos, pero sabe lo que tiene que hacer. Que después no lo hagamos, eso sería para otro debate. Puntualmente, si no se trabaja, el terapeuta proyecta y distorsiona. Y diferencia entre sanar al otro y sostener su proceso. Por eso a mí no me gusta sanar, pero es algo que se escucha mucho, o cuando a mí me dicen muchas veces, me salvaste la vida, me cambiaste la vida, no, no, no. Fue esta unión terapéutica, fue que yo di mi 100% y la otra persona dio su 100%, y en ese trabajo de equipo se dio la transformación. Por eso, no acompaño solo desde mi saber, sino acompaño desde mi humanidad en el proceso de la otra persona. No se trata de saber qué decir, sino saber cuándo no decirlo y cuándo y cómo decirlo. Entonces, una pregunta de reflexión. ¿Estoy dispuesto a mirarme cada vez que me activo frente a un paciente? O sea, ¿puedo estar presente en quién estoy siendo, de dónde vienen mis pensamientos, de dónde vienen mis reflexiones cuando estoy trabajando con un otro? ¿Tengo la habilidad de hacerlo? ¿O no puedo? ¿O todavía no sé cómo hacerlo? Se los dejo para que lo reflexionen. Una buena terapeuta o un buen terapeuta no es el que tiene todas las respuestas, sino el que sabe escuchar lo que aún no se puede decir. Entonces, voy a seguir dejando preguntas abiertas para que ustedes sigan pensando cuál es su técnica madre hoy. ¿Cuál es esa técnica de la cual se enamoraron? ¿Qué otras técnicas crees que podrías incorporar? ¿Sí? ¿Estás en tu propio proceso personal o como ya empezaste a ejercer, te olvidaste y ya crees que tenés todo resuelto? Invitación, y esto es una invitación a continuar ampliando nuestro marco integrador con estudios, con prácticas conscientes, siendo amorosos con nosotros, entendiendo que siempre que queramos vamos a poder más, siempre que podamos incorporar una nueva mirada nos va a ampliar. Diría la PNL, la idea es incorporar en un territorio que es algo que nos supera muchos mapas. Cuanto más abro el mapa de mi observador, diría el coaching y la PNL, más capacidad de entender el mundo tengo. Por lo tanto, conozco todas las teorías, dominé todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sean por favor apenas otra alma humana, diría mi amado Carl Jung. Entonces, hasta acá he llegado, acá tienen todos mis datos, mi teléfono es libre, pueden sacar un screen, pueden anotarme, me pueden consultar lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales, nayrodriguez.coach, que estoy así,
Y ahora, entonces, veo una manito levantada y aquí voy, a la interacción. Veo la manito levantada de Samantha. No sé, Samantha, si querés hacerme una pregunta. Gracias. Buenas noches, un gusto. Un gusto. Te quería consultar esto. ¿Qué pensás vos de ¿Sí? que él, la terapeuta, comparta alguna experiencia personal de sanación, si lo llamamos Ujú. sanación, hay diferentes formas de Sí. llamarlo, para empatizar con el consultante? Mira, es una gran pregunta. ¿Cómo me gustan estas preguntas? Gracias, Samantha. Con Gracias. gusto. Gracias, gracias. Y así que vengan todas las preguntas que sean complicadas e incómodas. Qué hermoso. Bueno, van a haber personas que te van a decir que no y van a haber personas que te van a decir que sí. Como me lo estás preguntando a mí, yo voy a responder desde mi ejercicio profesional y por qué yo hago lo que hago. Yo hablo de cosas personales que me han pasado. Digo cosas personales, por ejemplo, de algo que me haya sucedido, pero siempre en el contexto del apoyo, ¿sí? De una situación específica. Por ejemplo, si una persona me está contando que le diagnosticaron alguna enfermedad y veo que no puede realmente procesarlo de una manera lo suficientemente ecológica para él, entonces existe un recurso terapéutico que se llama la proyección positiva, ¿sí? La proyección positiva es muchas veces explicarle algo a un paciente, por eso hay que saber cuándo hacerlo, desde la vivencia de un otro. Lo que pasa es que nosotros no podemos contar, no, porque mi paciente Patricia o porque tenemos que hablar de algo del dominio personal. ¿Por qué? Porque una terapia, algo que tiene, es el dominio de ser totalmente confidencial. Por lo tanto, no puedo dar el caso de una persona que no me dio permiso para contar algo. Entonces te voy a resumir. Está bien cuando eso que vas a contar tiene un sentido y tiene un, un punto de reflexión sobre la otra persona. Sí, por ejemplo, imagínate que en este momento a mí Patricia me dice, Nay, yo estoy re mal porque me diagnosticaron cáncer y me empieza a contar y yo digo, ay, bueno, yo te entiendo, porque yo también pasé cáncer. No, porque ahí, sin querer, estamos desvalidando emocionalmente a la otra persona. Le estamos sacando, ¿sí? El momento de reflectores de su sentir, porque lo primero que hay que hacer en un ser humano es validar lo que siente. Y en el momento que una persona está sufriendo, el reflector debe ir hacia la persona. La persona tiene que sentirse escuchada. Y esto le puede pasar a todos ustedes en cualquier charla. Creo que alguna vez le tiene que haber pasado que están con una amiga, le están contando algo y desde el amor y la ansiedad, tu amiga te corta y dice, no, porque vos sabés que a mí también me pasó y vos te quedaste como, lo estaba contando yo. O sea, yo quería contar lo que me pasaba y me sacaste el protagonismo de lo que me estaba sucediendo. Entonces, ¿se puede hacer? Sí. El tema y lo que se tienen que aprender es cuándo hacerlo y cómo hacerlo. ¿Sí? Se usa para dos técnicas específicas. Para explicar algo, ¿sí? Porque recuerden que una persona tiene mucho sesgo para verse en su propia historia, entonces podemos usar la técnica de proyección para que lo vea en otra persona y así, ¿sí? Su mente le caigan las fichas o le caiga el 8, ¿sí? Le caiga la información y diga, ya entendí. Porque verlo espejado es más fácil que verlo en uno. Y también, ¿sí? Muchas veces y de una manera muy específica se utiliza para mostrar que el terapeuta también es humano, que el terapeuta también pasa cosas, que saber todo lo que sabemos no nos exenta a vivir la vida y a que nos sucedan cosas. Entonces, de una manera sumamente educada, empática y muy estratégica, uno le puede contar a su consultante algo de su vida para empatizar emocionalmente en que no somos Dios, que somos un ser humano.
Y si yo lo puedo hacer, vos también. ¿Se entiende el punto? No sé si te respondí, Samantha, o pregúntame lo que quieras. No sé si tengo activado el Sí, tenés micrófono. activado el micro. Ah, sí, perfecto. A mí me pasa que yo comparto temas, pero sí, trato de encontrar el momento. Me pasa con gente que está instaurada en el papel de víctima y que solo a ellas o a ellos le pasa eso. Entonces digo, bueno, te voy a contar una historia. Vos sabés que un día a mí, no, no en medio de la ebullición de la emoción, claramente, no. Bien. Pero eso los hace como sentirse acompañados de que no son, primero no son víctimas, ¿no? Bueno, hay que, Ujú. ellos van saliendo de ese lugar como pueden. Y segundo, que no son las únicas personas a las que le pasó eso exactamente. No sé, un engaño, un montón de cosas. Para eso, Bien. más que nada, lo utilizo. Cuando la persona piensa que la vida es una porquería y que a ella le pasan todas las cosas, por ejemplo, Sí, malas. lo dijiste perfecto. Para quienes entendemos de esto, es la definición de un rol victimista, de una persona que está en un bucle de rol victimista y está muy bien lo que estás haciendo. No puedo darte un feedback más agudo, más preciso, porque nunca te vi hacerlo o nunca charlamos una situación específica, pero sí está bien. De hecho, lo digo porque en la psicología, mi amada psicología, nosotros tenemos, por eso yo dejé de ejercer ortodoxamente como psicóloga, porque definitivamente no, porque una de las cosas es que vos no podés generar un vínculo y después vamos a definir, o me pueden preguntar y yo les mando videos, audios, lo que ustedes quieran, de las explicaciones que quieran, de lo que es un vínculo terapéutico, ¿sí? De lo que es un vínculo y por qué a la medicina y a la psicología, a la ciencia de la salud le da tanto miedo un vínculo. Eso es algo terriblemente hermoso para entender, ¿sí? Vas a encontrar que en la psicología no te permiten, o sea, vos no le podés contar nada a tu paciente, ¿sí? Es éticamente incorrecto. Ahora, hay que entender que las sesiones de la otra persona, entonces podemos hablar, podemos contar, pero siempre tiene que tener un propósito lo que estamos contando y tiene que generar un quiebre, como bien dijiste, Samantha, que le haga entender que esto no le sucede solamente a él, que hay otras personas que pueden estar viviendo lo mismo o que vos misma lo viviste. Eso también es un sentido de ubicación, de traer a la persona al aquí y ahora, entendiendo que lo que está percibiendo en realidad no es así. Eh, Sí. gracias, Samantha. ¿Alguna Gracias persona a vos. quiere? No, por favor, vuelvo a repetir, lo dejo grabado. Tienen a disposición mi teléfono. Si quieren mandarme audios, consultas, lo que sea, tienen libertad absoluta para hacerlo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o consulta? Yo tengo una más. ¿Puedo? ¿Sí? Sí, decime y después levántenme la mano Sí, aunque sea así para perdón. ver quiénes son las otras dos que siguen o las Rita, otras ¿sabes personas. lo que me pasa a mí? Que yo tengo, bueno, yo doy sesiones de 2 horas. No, no logro dar de menos. No, no Oh, quieren, no, no. Nos reímos mucho en las sesiones, yo soy bastante personaje. Me emociono varias veces y tengo que parar porque a veces, viste, soy un ser humano y me emociono con las cosas que cuentan. Pero me he puesto a llorar ujú. felicitándolos, porque yo al final de cierta cantidad de tiempo hago un review de todo lo que han logrado. Como siempre digo, yo solo los acompaño, lo hacen ustedes el trabajo. Y sí me pasa que vos hablabas de las emociones, pero yo a veces no lo puedo controlar, o sea, no me pongo a llorar a cántaros, pero sí me emociono del cambio de la gente, o sea, me emociona que hayan logrado tantas cosas. Entonces, cuando les cuesta a algunos felicitarse, hago un ejercicio de me felicito por, les cuesta felicitarse, entonces empiezo yo y ellos siguen. Y yo, viste, me conecto con esa emoción, ellos lloran y yo he llorado con ellos, tengo que confesarlo. Pero está bien, sos un ser humano. Ahora, no confundamos emocionalidad o que algo te emocione con lo que es que una emoción te invada. Por eso a Ok, mí me encanta explicar y me encanta enseñar mucho inteligencia emocional, porque acá hay un error, ¿sí? Que a vos se te caiga una lágrima
el otro día, después de muchísimo tiempo trabajando con una persona, logró quedar embarazada y ella me lo contaba y a mí se me caían las lágrimas de emoción. Pero claro que sí, ¿por qué no? Ahora, que me caigan las lágrimas de emoción era porque recordé el trabajo que hizo ella, el trabajo que hice yo, lo que hicimos, lo que vivimos, pero no estoy invadida ni raptada por una emoción que me está sesgando, me está proyectando, ¿sí? Por eso Sí, habría que empezar a distinguir algunas cuestiones, ¿sí? Como me queda muy poco tiempo, Samantha, mándame todo lo que gracias. quieras a mi WhatsApp, te respondo todo. Verónica, tenés la mano levantada, te escucho. Hola, Ana. Bueno, primero, Hola. gracias, me encanta tu explicación y sos muy amplia, entonces como que has tocado muchos temas. Así que te agradezco un montón. Me ha pasado, bueno, yo soy coach ontológico y tengo pacientes, bueno, este año decidí parar para, mi proceso es mío, entonces estoy en esto. Y también doy talleres de emociones en colegios, así que Bien. me gusta mucho el tema, sí, basado en mi historia personal. Así que quería hacer hincapié esto de la empatía, como Ujú. también el mismo paciente, el mismo cliente viene y nos trae también cosas que tenemos que revisarnos en nosotros. Cada paciente que he tenido me ha traído algo del momento que estoy viviendo. Entonces siempre entendí de que no solo es el vínculo, sino que es un feedback entre los dos. Nos llevamos algo los dos, aprendemos, crecemos ambos. Y me parece hermoso eso. Es Gracias. hermoso, no, por favor, lo dijiste y me encantó. Pero otra vez voy a hacer una distinción. Separaste el vínculo del feedback. Eso es porque es muy ontológico, es muy del coaching, de mi amado coaching, y hay que No, pero entender, el vínculo que dijiste vos recién cuando terminaste desde el vínculo, vínculo vos, terapéutico. claro, vos dijiste que también viene, que hay que cuidar que sanamos el vínculo terapéutico, Que dijiste. esa, en realidad hay que trabajar el vínculo terapéutico y nosotros, sí, trabajarnos nosotros. Pero para que quede bien claro, porque tal vez se pueda haber malentendido, pero sí, voy a explicar esto. Un vínculo terapéutico, tiene todo esto que acaba de decir Vero. Más allá que también yo amo el coaching, de hecho, sin el coaching hay un montón de cosas que no se podrían lograr con ninguna terapia porque el coaching tiene herramientas que ninguna otra ciencia tiene y así con cada una de las ciencias, ¿sí? O de las terapias que hacemos. Pero el feedback siempre está, ¿sí? El feedback siempre está y de hecho sería muy tonto entender, estando en holística, que un paciente no venga a hacerme un espejo. Sería muy loco creer que no. Creo que sí, nos puede traer un espejo de cosas, ¿sí? Que ya vivimos, que ya trabajamos y nos trae y nos pone en el hecho de, bueno, ¿y ahora cómo ayudas a este otro desde todo lo que aprendiste? ¿O te trae algo que tenés que trabajar? Claro que sí, por supuesto que sí. Eso es así y siempre aprendemos de todos. De hecho, un buen vínculo terapéutico, un buen terapeuta también está aprendiendo continuamente de la persona con la que está trabajando. Por eso es un ida y vuelta, por eso es un feedback, ¿sí? Siempre lo es. Y eso es un vínculo terapéutico, ¿sí? Entonces, bueno, me tengo que ir ya porque tenemos que seguir con la siguiente clase. Recuerden que hoy es el último día para poder entrar al diplomado, para poder entrar a los beneficios especiales, ¿sí? Y por favor, entiendan que esto es para todos, no importa si son terapeutas o no. Esto es desarrollo del ser. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bendiciones y estoy para lo que quieran. Me pueden escribir sin ningún tipo de problema. Bye bye.